Muy buenas tardes, bendiciones de Dios cubran su vida en la tarde de hoy. Hay un propósito de Dios para usted, hay un propósito de Dios para que en usted se cumpla todo el buen deseo de Dios. Y qué mejor que la tarde de hoy para comenzar activando en nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice que tiene que suceder para nosotros conforme lo que está escrito en ella. No puede usted conformarse con menos de lo que la palabra de Dios tiene establecido para usted. La verdad que es una grata bendición de parte de Dios poder llegar a sus hogares con una palabra de bendición. Y ya pues vamos a cumplir ya un mes al aire. Damos gracias a Dios porque ya vamos a tener nuevamente un mes al aire y creyendo que Dios es bueno y que hay una determinación y una urgencia de parte de Dios en cumplir su palabra y su propósito. Y la verdad que como todos los martes y jueves estamos acá compartiendo esa palabra de bendición. Recuérdese que este es su programa Bendiciones, el propósito de Dios para ti y para tu familia. No te lo puedes perder, hermano. Es una grata experiencia poder compartir con ustedes la palabra. Es una grata experiencia esta hora de bendición que martes y jueves estamos llegando a sus hogares, y de verdad que la palabra está siendo determinante para muchos. La palabra está activando ese propósito divino y eterno, y ustedes lo han querido así, ustedes lo han escogido. Este es uno de los programas de preferencia en la televisión cartanaleña, y transmitimos desde Vallevisión TV en Cartanal, Estado Miranda, para todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de la web, a través del YouTube. Y de verdad que enviamos esos saludos a nuestros amigos allá en Uruguay, allá en Argentina, Chile, Perú, y en todos esos lugares que nos están sintonizando a través de el canal de YouTube Jackson Guillén. Para mí, hermano amado, es un privilegio poder ser un canal sobre el cual esa bendición de Dios pueda fluir en su vida. Vamos a orarle al Señor, vamos a tener un rato de comunión con el Señor, a pedirle que el Señor sea a través de su Espíritu Santo conectándonos con ese propósito eterno. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque hoy estamos bajo el pacto de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, y porque ese pacto en la sangre activa en nosotros todo lo que la palabra ha establecido que nos pertenece, y todo lo que la palabra ha establecido, Señor, que nosotros somos. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, podemos llegar al pleno conocimiento de tu verdad. Podemos llegar, Señor, al conocimiento pleno, Señor, del propósito tuyo. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Dios de los cielos, de nuestra nación, Dios de la gloria. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este país, Dios de los cielos. Señor, a ti te ha placido ponernos en esta nación de Venezuela, y pedimos, Dios de los cielos, que su gobernante, Señor, gobiernen con justicia, con juicio, con paz, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Bendecimos al pueblo de Israel, Dios de los cielos, bendecimos la nación de Israel y proclamamos su paz, Señor, y tu bendición sobre ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy vamos a traer una palabra que yo sé que va a ser asertiva para ti, va a ser de mucha bendición para ti, y la palabra que hoy traemos está en el libro de Juan capítulo 4. Vamos a hablar sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y el tema que en esta tarde le he puesto a esa palabra es liberando las generaciones. Porque una de las cosas que tenemos que tomar conciencia, mis amados hermanos, es de las acciones que nosotros tomemos. Toda decisión que nosotros tomemos conlleva una acción, y esa acción trae una repercusión no solamente en nosotros, sino en nuestras generaciones, en nuestros descendientes. Y de qué forma podemos nosotros liberar y marcar una realidad totalmente diferente a la que hasta ahora se ha estado viviendo en nuestra familia, y a lo que hasta ahora hemos estado viviendo en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y cada momento que tú estás viviendo es una oportunidad de escribir una historia nueva en tu vida, y usando las herramientas que Dios ha puesto en tus manos, usando como llave la palabra de Dios, tú puedes abrir esas puertas conforme a lo que dice la misma palabra, y puedes ver esa realidad en ti. La cuestión radica en que tú puedas esperar que Dios cumpla lo que Él estableció en su palabra.
La cuestión es que si tú esperas todo lo que Dios establece en la palabra, va a haber un cumplimiento en ti. Pero si tú vas a esperar que Dios haga menos de lo que está establecido en la palabra, vas a estar perdiendo el tiempo, vas a estar pasando una vida infructífera, vas a estar gastando tus fuerzas, vas a estar gastando tus energías y no vas a llegar a ningún lado. Y ese, hermano amado, es uno de nuestros objetivos. Que la palabra pueda hacer que tu mentalidad cambie por completo, que la palabra pueda hacer que las estructuras que tú hasta ahora llevas y que los patrones de conducta que tú hasta ahora llevas puedan, hermano amado, ser cambiados y transformados para que tú puedas llegar al crecimiento y al conocimiento de esa voluntad directiva de Dios para ti y de ese propósito que transforma esa realidad que tú estás viviendo hasta ahora. Damos en verdad, hermano amado, gracias a Dios porque cada oportunidad estamos jugando eternidad. En cada momento en que nosotros tenemos un encuentro con la palabra de Dios, estamos, hermano amado, jugándonos eternidad. Y como les dije en programas anteriores, el Espíritu Santo no está para entretenernos, el Espíritu Santo está para conducirnos a toda verdad, para llevarnos a toda verdad y para acercarnos al Padre y poder perfeccionar la obra para la cual ha sido enviada. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 4 versículo 1, dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y sobre esta palabra vamos a basar el tema de hoy, porque necesitamos que esa palabra pueda ser, hermano amado, un rompimiento en nuestras vidas, pueda ser un rompimiento en nuestros corazones y pueda ser un rompimiento, hermano, para acercarnos a esa verdad que libera. La verdad que libera en la palabra es una verdad, mi amado hermano, que te va a confrontar, no para avergonzarte, no para ridiculizarte, ni para hacer que alguien sea más sabio que tú o menos sabio que tú. La verdad que libera, mi amado, es esa verdad que te confronta, te lleva a una verdad y cambia por completo tu vida, cambia por completo el estilo de vida que llevas, cambia por completo los patrones de vida que tú llevas, y que tú puedas caminar en ese camino que Dios te ha trazado, en ese camino de bendición que Dios determinó para ti, conforme lo que establece la palabra. Ahora, Dios no va a hacer en ti menos de lo que tú estás esperando y menos de lo que tú le permitas hacer. Dios es soberano, sí. Dios es rey, sí. Dios es el Señor sobre todas las cosas, sí. Pero en el único caso que la esfera de Dios se reduce un poco es en que Dios no va a hacer en ti lo que tú no quieres que Él haga. Es como cuando Jesús estaba predicando en aquella ciudad, y dice la Biblia que Jesús se fue de aquella ciudad a otra porque en aquella ciudad no hizo muchos milagros y Jesús se fue a otro lugar. ¿Qué es lo que estamos queriendo dar a entender? Que si en ti no está la disposición de que la palabra engendre en ti ese propósito de bendición y ese propósito de Dios, pues déjeme decirle, mi amado hermano, que alguien estará deseando lo que tú menosprecias. Alguien estará deseando esa palabra que tú menosprecias. Y la verdad es que si tú menosprecias la palabra, tú no puedes esperar que Dios vaya a hacer en ti el efecto que Él mandó a que la palabra hiciera. Ahora, vamos a tener hoy una homilía sobre el capítulo 4 del verso de Juan, del libro de Juan. ¿Por qué? Porque queremos, hermano amado, llevarte a esa verdad que liberó a la mujer samaritana. Muchos critican a la mujer samaritana, muchos tildan a la mujer samaritana, muchos señalan a la mujer samaritana, pero dése cuenta algo: Jesús confrontó la fe de la mujer samaritana para llevarla a un propósito específico y a un objetivo específico. Esta mujer samaritana tenía muchas cualidades.
Esta mujer samaritana tenía mucho potencial. Esta mujer samaritana, hermano amado, en las manos de Dios y con una actitud correcta, esta mujer era una ganadora de almas. Tenía muchas cosas que otros no veían en ella. Y como sabemos, Dios ve en ti cosas que otras personas no van a ver. Dios te ve de manera diferente, incluso a la que tú mismo te ves. Dios te ve de una manera totalmente diferente a como tú mismo te has estado viendo hasta ahora. Porque el propósito del evangelio no es que tú estés, hermano amado, repitiendo patrones y patrones y patrones que no causaron ningún impacto ni ningún efecto. Y que en verdad tú puedas darte cuenta que el evangelio cambia, que el evangelio funciona, que el evangelio, no estoy haciéndole propaganda a nadie, pero en verdad el evangelio cambia, el evangelio funciona, el evangelio transforma. No, pero no estoy haciendo publicidad a nadie, sino que el evangelio es funcional, el evangelio es práctico. Agüita que la agüita. Y hermano amado, a través de las redes sociales, en el generador de caracteres, tú vas a ver las redes sociales y la forma en que tú también puedes involucrarte en tu programa Bendiciones. En tu programa Bendiciones, porque de verdad, hermano amado, este es un programa que está siendo ese objetivo claro que la palabra de Dios ha establecido. Y hoy queremos también compartir contigo, tengo un viaje misionero la próxima semana, a partir del 19, 20 y 21 vamos a estar saliendo para la República de Colombia, estaremos saliendo a predicar un viaje misionero en Barranquilla y estaremos, hermano amado, regresando también para seguir compartiendo estas bendiciones de Dios. Y en comprender que en Jesús, mi amado hermano, nuestros mejores días son los que estamos viviendo, son los días más fructíferos que nosotros podemos experimentar y vivir, porque ese es el diseño de Dios. Ahora, dice la Biblia de la manera siguiente: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, podemos notar algo. Siempre los religiosos van a tener una competencia, hermano amado, por saber quién es mejor o quién es más o menos ungido, más o menos aprobado. En una ocasión, hermano amado, alguien me dice: ¿cómo sabemos que alguien tiene más unción uno que otro? Y yo le dije de esta manera: nosotros los cristianos o los evangélicos hemos creado conceptos que no están, hermano amado, ligados en ninguna manera a lo que en verdad quiere decir la palabra. ¿Por qué? Porque no hay un unciómetro como tal. Los cristianos han querido, hermano amado, inventar un unciómetro. Saber, el unciómetro es para medir la unción de una persona u otra, de saber quién es otra. Han querido, hermano amado, bueno, del show mediático también. Bueno, lo que llamaríamos unción sería show mediático. Pero la cosa es que me decían: ¿quién tiene más unción o quién tiene menos unción? Y hermano amado, ¿será que el Espíritu Santo nos fue dado a uno en una medida más pequeña que otra? Porque según la Biblia hay un solo Dios y un solo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha sido dado a plenitud. Dios no se lo negó a nadie. Ahora, la medida de fe sí es diferente una de otra. Hay quienes tienen más fe que otros, ahí sí es diferente. Que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Una medida totalmente diferente. Ahora, medir quién tiene más o quién tiene menos unción, eso no es bíblico. Eso no está. ¿Quién es más usado por Dios o quién es menos usado por Dios? Tampoco es bíblico, porque cada quien cumple una función. Cada quien cumple, mi amado hermano, un propósito. Cada quien tiene un objetivo. Es más, hay un hombre que en la Biblia aparece solo una sola vez en el libro de los Hechos: Ananías. Ananías fue comisionado por Dios, fue investido por Dios para que fuera a orar por Pablo. Después que Ananías ora por Pablo, usted más nunca lo ve en la Biblia. Porque Ananías cumplió una sola función, una función específica de Dios para causar un impacto y producir algo, hermano amado, efectivo. Ahora bien, notamos en la palabra que los judíos y los fariseos estaban haciendo una competencia, querían poner una rivalidad religiosa entre Jesús y Juan.
¿Por qué? Porque los judíos decían que Jesús hacía más discípulos que Juan, o sea que Jesús tenía más unción que Juan. Si se transliterando en los tiempos de ahora. Dice la Biblia, capítulo 4, verso 1, dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Jesús, hermano amado, el propósito del evangelio no es causar una rivalidad. El propósito es unión, es compenetrar, mi amado hermano. Por eso es que a veces es el cuerpo de Cristo. Ahora, que los hombres con el transcurrir de los años le han puesto nombres y apellidos al cuerpo de Cristo, ya es otra cosa. La iglesia de Jesucristo es una sola, la redimida por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, que los seres humanos le hayan puesto nombre, ya es otra cosa, aunque sin embargo son las congregaciones reunidas en el nombre de Jesús, conforme lo que dice la palabra. Si 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Eso ya es otra cosa, que le pongan nombre a las congregaciones. Yo no me meto hasta allá, respeto los puntos de vista de cada quien, pero la iglesia como tal en el cielo, hermano amado, la Biblia no habla de que vaya a haber un lugar para la iglesia tal, otro lugar para la iglesia tal, otro lugar para la iglesia tal. En el cielo, mi amado hermano, la Biblia habla y especifica que la iglesia es una sola y es la iglesia que fue redimida por Jesús a través de su sangre. Y, ojo, nótate algo, vámonos acá con una verdad o mito. Nótate algo, la gente dice que para tú pertenecer a una iglesia tienes que haberte bautizado. Y según la Biblia, para tú pertenecer a la iglesia, lo único que tienes que haber hecho es haber confesado a Jesús como tu Salvador. Haber, hermano amado, haber aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oiga, eso es lo que aparece en la Biblia. Porque dice que todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Y dice, mi amado hermano, que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, date cuenta tú que a veces nosotros practicamos cosas que la cultura nos las ha ido enseñando, nos las han metido, hermano amado, en diferentes aspectos y que realmente no van al propósito de bendición que era. Oiga, usted desde el momento en que acepta a Jesús, ya usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Ya es parte de la iglesia de Jesús, ya es parte de los redimidos. Que tenga que practicar normas, ritos, costumbres, dogmas, doctrinas, ya es otra cosa. Pero realmente, mi amado hermano, el hecho de que tienes que pertenecer a la iglesia, sí. Pero, hermano, la iglesia donde tú te congregas no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que fue redimido por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, los fariseos querían poner un espíritu de competencia. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando sucedió el espíritu de competencia religioso, te puedes dar cuenta que Jesús se alejó. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, versículo 3 dice, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú te vas a meter o te vas a enfrascar, en una competencia religiosa, Jesucristo se va a alejar, la presencia de Jesús se va a alejar, porque cada vez que tú quieres mezclar lo humano con lo divino, Jesucristo va a alejarse, va a dejar un vacío, mi amado hermano, y una competencia. ¿Qué sucedió? Que cuando Jesús tomó conciencia de que lo querían enfrascar en una guerra por saber quién era más ungido, quién ganaba más, quién ganaba menos, quién era más usado, quién era menos usado, hermano amado, Jesucristo, ¿qué hizo? Se separó, se fue, dejó que la gente siguiera en sus razonamientos, siguiera en sus cuestionamientos, siguiera en sus argumentos, porque hasta hoy la competencia religiosa no nos ha servido para nada, no nos ha edificado en nada. La competencia religiosa, hermano amado, no ha servido para que el hombre conozca el propósito de verdad que Dios tiene para él. La competencia religiosa lo que ha hecho es, hermano, complicar lo que Jesús vino a hacer fácil. La competencia religiosa por saber quién es más y quién es menos, lo llevó, mi amado hermano, a complicar y a retrasar lo que Jesús estaba acelerando. Si tú te das cuenta y tú lees todo el capítulo 4 del libro de Juan, te vas a dar cuenta que había una competencia religiosa también entre creencias, porque los fariseos decían que tenían la verdad y los samaritanos también decían que tenían la verdad. Y tanto era, hermano amado, la competencia religiosa entre estas dos
entre estos dos grupos que tenían más de 400 años que no se trataban entre sí. Y cada vez que entra la competencia religiosa, tú te vas a dar cuenta que hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero que no se trata en sí con nadie, que se han apartado, que se han separado por cuestiones de nombres, por cuestiones de normas, por cuestiones de costumbres. Y dése cuenta que los judíos y los samaritanos, dice la Biblia más abajo, que ellos no se trataban entre sí por cuestiones de costumbres, de ritos, de dogmas, de normas, de prácticas, de culturas, de modas. Y ellos no se trataban entre sí porque cada uno creía tener la verdad y creía tener la razón. Y cada uno, hermano, pretendía adorar a Dios desde la óptica que ellos tenían. Pretendían adorar a Dios desde lo que les había sido enseñado por generaciones. Por eso el tema de hoy es liberando generaciones. Porque durante años hemos escuchado que nos han enseñado por generaciones y generaciones, nos han enseñado dogmas, ritos, costumbres, usos. Y eso lo que ha hecho es entretenernos en una competencia religiosa que no ha bendecido a nadie, y que la ciudad hoy es resultado de lo que estamos viviendo. Lo que se está viviendo en la ciudad es el resultado de esa competencia religiosa. Porque imagínate tú, si no se tratan entre padres e hijos, ¿cómo tú esperas que en la calle te vayan a tratar? Si no te tratas entre hermano y hermana, ¿cómo tú esperas que en la calle se vayan a tratar? Si como hijos de Dios no nos tratamos unos a otros, ¿cómo tú esperas que esta ciudad cambie? Porque, hermano amado, nosotros somos agentes de redención, somos agentes de transformación, y lo que pase o deje de pasar en la ciudad donde nosotros estamos, hermano amado, es culpa de nosotros. Porque si nosotros estamos mostrando la gloria de Dios, o nos estamos reservando esa bendición de Dios. Así que, hermano amado, oiga bien esto. Mire, la religión de los judíos la había establecido Moisés. Y cuando Jesús y la mujer samaritana empiezan a hablar, la mujer samaritana le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Qué sucede, mi amado hermano? Que allí estaban cuestionamientos fuertes, arraigados por cuestiones doctrinales y de costumbres. Y resulta ser que Jesús va a evadir, mi amado hermano. Jesús no te va a dar la razón cuando tú andas en una competencia religiosa por saber quién es más o quién es menos. Jesús no te va a dar la razón. Date cuenta que pasan los años, y tú estás allí entretenido, tú estás allí, mi amado hermano, gastando el tiempo, pasando el tiempo. Es más, la iglesia distorsionó el objetivo por el cual fue llamada. La iglesia fue llamada, mi amado hermano, para compartir e impartir esa gloria de Dios y esas bendiciones de Dios, hermano amado, sobre la tierra. ¿Cuál fue el objetivo de Dios específico? Y fue el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Seguimos entonces leyendo el capítulo 4 del libro de Juan y hablando sobre la mujer samaritana. Mire, le dice la Biblia: y era menester que pasase por Samaria. Ahora, cuando la palabra de Dios, o cuando Jesús toma la determinación de ir a un lugar, o cuando Dios pone el sentir de que alguien vaya a algún lugar a llevar una palabra, no es para cambiarte simplemente de religión. Porque la cuestión venía también en la disputa religiosa que tenían los judíos y los samaritanos. Y hoy día, hermano amado, hay una disputa religiosa por saber quién es más santo y quién es menos santo. Si yo soy más santo que tú, o yo soy menos santo que tú. Si yo me congrego en una iglesia santa, si tú no te congregas en una iglesia santa. Si yo me congrego en una iglesia verdadera, si yo no me congrego en una iglesia verdadera. Hermano amado, oiga, esa misma disputa religiosa la tenían los judíos y los samaritanos. Y resulta ser que tanto judíos como samaritanos, hermano amado, provenían de la misma familia, provenían de la misma raíz. Cierto, Dios les había prohibido a los judíos que se mezclaran con los gentiles, pero resulta ser que cuando en el año 720, cuando fueron deportados los israelíes a Asiria, dice la Biblia, mi amado hermano, que en ese momento Samaria fue poblada por los babilonios, y resulta ser que hubo una mezcla de raza,
por las cuales empezaron, hermano amado, los judíos a mirar con ojos despectivos a los de Samaria. Y había una separación de 700 años, tanto así que la maldición pasaba de padres a hijos por generaciones. 400 años pasaba donde el odio era transmitido de padres a hijos desde la tercera y cuarta generación. Y hoy día nosotros podemos notar, hermano amado, cómo el odio, cómo la maldición se transmite por generaciones también. Bueno, antes que nada, saludos para todos los amigos televidentes. Están disfrutando de su programa Bendiciones. Saludos a usted, pastor, del trabajo que viene haciendo. Fíjese que hay que contar también, ayudar también a esta información que usted está dando. Vamos a citar un versículo bíblico, un capítulo exactamente, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y uno puso Dios a la iglesia primeramente, dice, apóstoles, luego profeta, el tercero maestro y luego lo que hacen milagros. Y más adelante dice, vamos a leer el 26 también, de manera que si un miembro padece, vamos a leer el 25 para que se entienda más todavía. Vamos a leer el capítulo 12, recuerden, 1 de Corintios, en el 25 dice, para que no se haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es que aquí es donde estamos hablando, es justamente lo que estamos hablando. Cuando Jesús toma la decisión de ir a Samaria, ningún judío durante 400 años pisaba Samaria. Y fíjense que el 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo que estamos viviendo hoy en día, esa división, usted habla de algo muy importante, pastor, ajá, de las religiones. Se han llevado las religiones a muchas iglesias. Hay algunas iglesias que se separan por su doctrina, ajá, y hay división. Y esa división es la forma de pensar de cada ser humano. Es que ahí es donde estamos hablando. Los judíos se habían separado de los fariseos, se habían separado de los samaritanos por cuestiones de dogmas, ritos, costumbres, usos. Y cuando los dos adoraban al mismo Dios, porque acuérdate que la misma mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres nos enseñaron a adorar a Dios en este monte, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dice, en Jerusalén, escucha esto, la mujer samaritana tiene conocimiento de que también en Jerusalén se adoraba a Dios, pero ¿qué quería decir la mujer samaritana? Que la religión que ella practicaba era mejor y más valiosa que la de los judíos, porque la religión de los judíos la había sacado Moisés, mas la religión de los samaritanos se las había enseñado Jacob. Y Jacob, sabemos que Moisés era nieto de Jacob. Entonces, cuando tú te pones a dar cuenta hoy en día, hermano amado, es parte de lo que estamos, del texto que Douglas está hablando, es, muchas veces nosotros queremos desmembrar el cuerpo de Cristo para formar el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo, cuando fue a la región de Samaria, era porque en Samaria había gente que necesitaba ser libre de todo ese odio, de toda esa rencilla que venía metido en sus corazones, hermano amado, por la transmisión religiosa que ellos estaban teniendo. Fíjate que hay otra cosa importante, pastor, que ha dividido la iglesia, porque lamentándolo mucho, para nadie es un secreto. Muchos dicen, no vale, porque tú vas a pasar eso por la televisión, tú no puedes criticar, tú no puedes decir nada. No, no estamos haciendo crítica, pero estamos hablando de algo. Pero es importante hacerle entender a estas personas que no es una crítica, porque el mismo Pablo nos enseña que Jesús no está dividido. Hay que exhortar con justo juicio, hay que exhortar con mucho amor, hay que exhortar sobre la sana doctrina de lo que está escrito. Pero hoy en día, yo una vez lo he dicho, ¿cómo practicamos lo que no está dentro de la Biblia? Si ya el gran fundamentalista de la Biblia nos enseñaba a nosotros que no había que apartarse. Usted ya da una antesala sobre el bautismo, de la situación del bautismo, pero hoy vemos que nosotros, el primer ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, cuando estaba en vida carnal en Jerusalén. Y la primera situación que él vive, que es la parte de enseñanza, el fundamentalismo de lo que está escrito, el fundamento, él le dice a Satanás cuando él fue en los 40 días de ayuno, que fue tentado, él dice, escrito está, el primer hombre en la tierra que da salvación y que da una enseñanza contundente, dice, como está escrito. Y el fundamento lo han apartado en muchas iglesias, y eso es lo que ha creado división. Termino con esto. Cuando tú creas una
doctrina propia, carnal, que ya también está escrita, lo critica Pablo, lo critica Juan en muchos versículos, y cuando separan esa doctrina fundamental cristiana y empiezan a agarrar fundamentos propios, empiezan a crear iglesias propias y empiezan las divisiones, porque es la forma de pensar. Cuando nosotros lleguemos con el mismo pensamiento de la unidad de la fe, yo creo que haremos lo que está escrito en la Biblia. La cuestión viene en esto. Los judíos y los samaritanos adoraban al mismo Dios. Es lo que venía hablando de la geografía y los aspectos geográficos y culturales, cuando decía que cuando el rey asirio transportó a los israelitas a Babilonia, y resulta ser que se mezcló la sangre judía y de ahí vino la separación. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros los fariseos tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar los sábados, tenemos que celebrar las fiestas, tenemos que celebrar los ritos, y vengan estos samaritanos que solamente con ofrecer un sacrificio y con salir a adorar, siendo que ellos no son puros? ¿Cómo es posible que ellos se vayan a salvar así tan de fácil? Ejemplo, como hoy en día mucha gente dice, o los judíos ortodoxos dicen, ¿cómo es posible que los cristianos digan que se van a salvar solamente por la sangre de Cristo Jesús? O vámonos, no nos metamos con los judíos y con los cristianos, metámonos con las iglesias ortodoxas, con las iglesias conservadoras y con las iglesias que supuestamente son libres. Entonces, ¿qué sucede? Que en las iglesias conservadoras y la iglesia libre dicen, pero si yo tengo que guardar esta doctrina, yo tengo que guardar esta norma, yo tengo que guardar este rito, yo tengo que guardar esta costumbre, ¿cómo es posible que en las iglesias libres, que no van a guardar el rito, que no van a guardar la doctrina, se vayan a salvar? Ejemplo, los pastores conservadores dicen, ¿cómo es posible que este pastor esté predicando en la televisión y no tenga corbata? ¿Sí? Los conservadores dirían, porque eso es una falta de respeto, porque esto, por aquello, por lo otro. Pero resulta ser que para mí, solamente estando en Jesucristo, tengo la salvación. No utilizó corbata. Es más, si no fuéramos a los trasfondos bíblicos, me dirá túnica, pero túnica hoy sería un vestido. Entonces, date cuenta cómo Jesucristo, hermano amado, tuvo el propósito y el objetivo de romper toda estructura emocional, o toda estructura sentimental, o toda estructura de pensamiento de hombre, de argumentos de hombre, para facilitarle al hombre la salvación, para facilitarle al hombre el acercamiento a Dios. Pues lo que decíamos hace rato antes de comenzar el programa, que cuando el hombre no tiene religión, se inventa una para sentirse bien y satisfecho con Dios, y resulta ser, hermano amado, que la religión es el invento del hombre para acercarse a Dios, y resulta que Dios la pone fácil porque a través de Jesucristo se acercó a nosotros. Ahora bien, mira, es parte, hermano amado, del trasfondo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos desmembrar el cuerpo de Cristo para formar el cuerpo de Cristo. ¿Qué le decimos normalmente a muchos creyentes? Ay, véngase para mi iglesia, porque en mi iglesia sí hay unción, en mi iglesia sí hay sabiduría, en mi iglesia sí hay santidad. ¿Y qué estaríamos haciendo? Cortándonos el dedo pequeño de la mano izquierda para ponérnosla luego en la mano derecha, y eso sería una aberración, mi amado hermano. Ahora, ¿qué sucede? Que todo el mundo quiere ser cabeza. ¿A quién no le gustaría ser cabeza? ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede? Que todos los cuerpos, todos los miembros del cuerpo se benefician mutuamente, y todos somos parte de un cuerpo. La iglesia es parte de un cuerpo, cada quien cumple una función, hermano amado. Si nosotros no tuviéramos cada órgano de nuestro cuerpo en su lugar correspondiente, no estuviéramos cumpliendo, hermano amado, las funciones que tenemos como hijos de Dios. Por eso Pablo dijo, no todos somos apóstoles, no todos somos esto, no todos somos aquello, pero cada uno tiene una función que cumplir en el cuerpo de Jesús. Y lo mismo que pasaba con la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que si meritaba ser libre de las maldiciones generacionales de odio que estaban, hermano amado, manifestándose en ese momento en ellos. Tanto así que hay un texto que dice que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, porque no era solamente porque eran samaritanos y judíos, sino porque habían mezclado cosas familiares. ¿Y cuántas familias hoy en día con conocimiento de la Biblia no están separados por tonterías y por clases sociales? Porque la otra cosa era que para los fariseos, hermano amado, los samaritanos eran de una clase social inferior, ¿sí o no? ¿Y cuántas personas no han sido hoy desheredadas porque se casaron con una persona de clase social inferior? Y es más, hermano amado, aunque decimos que en Dios no hay acepción de personas, ¿cómo se ve hoy la acepción de personas debido a su condición social?
debido, mi amado hermano, a su estatus. Y eso lo han llevado, hermano, a la práctica en diferentes iglesias cristianas. ¿Qué estoy queriendo decir? No estoy, hermano, con el énfasis de irme a un lugar, a un lado o a otro. Estoy hablando de un propósito de bendición a través de la palabra, de un equilibrio a través de la palabra y de saber que somos llamados a ser el cuerpo de Cristo, mi amado hermano, que reflejamos el cuerpo de Cristo, y que cuando Jesús fue a Samaria, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria, porque dice en el verso 4, dice, y era menester que pasase por Samaria. ¿Para qué era necesario que pasase por Samaria? Si durante 400 años ningún judío había pisado Samaria. Y note algo, dice la Biblia que para ir de Jerusalén a Galilea, hermano amado, atravesando el camino derecho por Samaria, solamente eran 3 horas. Dicen algunos estudiosos, otros dicen que 3 días. Pero lo cierto del caso es que ellos preferían dar la vuelta por el Jordán, preferían irse por todo el camino, recorrer, hermano amado, varios días, 4 o 5 días de camino, en vez de pasar por Samaria, para no contaminarse con los samaritanos. Ahora, los samaritanos practicaban una religión desordenada. ¿Por qué? Porque note algo, la mujer samaritana era adoradora, pero tenía una vida emocional por los suelos. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? La vida sentimental de la mujer samaritana era un caos, era un desastre, era un desorden. ¿Por qué? Porque era adoradora, porque lo primero que hace al hablar de Jesús era ¿qué? Nuestros padres nos enseñaron a adorar, y Jesús en ningún momento le habló de adoración. Y sin embargo, esta mujer que era adoradora, esta mujer que sacaba agua del pozo de Jacob, que era un pozo sagrado, ¿qué dice la Biblia, mi amado hermano? Que esta mujer tenía 5 maridos. Claro, tiene 2 cumplimientos, ¿no? Uno el alegórico y otro el literal. En el cumplimiento alegórico hablaba, mi amado hermano, de las 5 clases de creencias que los babilonios tenían, y que ahora esta mujer, hermano amado, adoraba a Yahvé, o adoraba a Dios, adoraba a Jehová. Y resulta ser que como adoraba a Jehová, cumplía, hermano amado, con la religión que Jacob les había enseñado, era el 6.º marido, pero no era de ellos. O sea, Jesús le decía en 2 formas, en la alegórica y en la literal. Jesús le decía, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. O sea, estás practicando algo que no es tuyo. Vámonos al trasfondo de lo que le quería decir. Pero al trasfondo literal era también que vivía una vida emocional desordenada. ¿Cuántos cristianos no hay que tienen años en una iglesia, años yendo con una Biblia en su mano, pero aún tienen una vida emocional desordenada? Aún tienen una vida sentimental desordenada, no quieren cumplir los principios y las funciones de Dios, viven una vida, mi amado hermano, conforme a sus gustos, normas, se rigen por sus deseos. ¿Qué significa la palabra deseo? En el hebreo la palabra deseo tiene que ver con ardiente, con un calor. Por eso es que la Biblia dice que cuando la serpiente tienta a Adán, a Eva, le da una palabra, y ella vio que el deseo, la serpiente vio que el deseo de Eva era comer de la fruta. Entonces, cuando la serpiente habla, deseo tiene que ver con ardor, con algo que arde, con algo que duele. Y por eso es que cuando la gente peca porque tiene tiene como un calor que les quema para pecar, para cometer fechorías o para hacer lo que ellos no quieren. Y ojalá que tuvieran ese deseo ardiente también por la palabra serpiente en el hebreo también viene de una raíz que significa deseo, ardiente. Entonces, dése cuenta, mi amado hermano, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el simple hecho, hermano amado, de que un judío se atreviera a hacer lo que otros no se atrevían a hacer. ¿Y qué es lo que está buscando, hermano amado, Dios en ese tiempo? Que nosotros nos atrevamos a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Mucha de la iglesia aquí en el Cartanal ha crecido por disección, mas no por crecimiento. ¿Qué es disección? Que se sale uno a otro de un lugar. ¿Me callo? Por ahí me están haciendo señas de que me calle. Han crecido por disección. Vamos a tocar un toro sagrado. Vamos a moler el toro sagrado. Muchas de la iglesia aquí en Cartanal han salido por disección, mas no por crecimiento, hermano amado. Han crecido porque han sacado creyentes de otros lugares y los han traído al lugar donde están. Y no porque hermano amado, no porque los hayan ganado como tal. Y eso sucedió, oiga bien, eso sucedía con los samaritanos y con los fariseos. Resulta que los fariseos, si tú te querías convertir en fariseo, te querías convertir en judío, tenías que practicar los ritos que los judíos practicaban. Y resulta ser que para el judío era incomprensible, era inconcebible que alguien adorara a Dios si no cumplían los ritos que ellos estaban cumpliendo. Y los samaritanos adoraban a Dios a su manera. Y bueno,
hay tela que cortar también de la gente que quiere adorar a Dios a su manera, que no puedes adorar a Dios a su manera, porque por eso resulta, mi amado hermano, que Jesús tuvo que llevar a la mujer samaritana a un encuentro con una verdad que la liberara y que la transformara, no para que siguiera adorando a Dios desde la óptica que ella tenía, no para que siguiera adorando a Dios desde los pensamientos que ella tenía, sino para que ella adorara a Dios, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ahora más tarde vamos para allá, no nos adelantemos acá. Estamos hablando, hermano amado, de que como cuerpo de Cristo, o sea, mire, hasta hoy mucha gente dice que nosotros éramos gentiles. Mire, hasta hoy mucha gente dice que paganos, que gentiles. Resulta ser que gracias a la fe de Ruth la Moabita y gracias a Rahab la ramera, hermano amado, nosotros aparecemos en el plan original de Dios. Y aquí vamos a matar otro piojo en la cabeza. Los judíos ortodoxos les cuesta aceptar a Jesús porque dice que entre sus antepasados hay personas que son gentiles y ellos, para aceptar al Mesías, el Mesías tiene que ser de sangre pura, y resulta que Jesús tenía sangre mezclada porque entre sus antepasados había, mi amado hermano, creo que la bisabuela de Jesús era Ruth la Moabita. No, la bisabuela de David, perdón, de Jesús no, de David. De David estaba Ruth la Moabita, y resulta que Ruth la Moabita, hermano amado, la Biblia dice en el libro de Levíticos, creo, si mal no estoy, dice que los moabitas no entrarían en la congregación de Dios por tanto miles de años. Entonces, hermano amado, Jesús estaba rompiendo una barrera cultural fuerte y arraigada. Por eso le decía en días pasados, todo rompimiento causa sangre. Todo rompimiento tiene que ver con sangre, hermano amado. Y a mucha gente le causa dolor y resquemor cuando es roto todas esas estructuras erróneas que durante años las han creído. Porque, hermano, si tú estás habituado, ejemplo, si tú estabas habituado a vivir una vida desordenada en el aspecto emocional, ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que era adoradora, pero tenía las piernas flojas. Abría las piernas a cualquiera que lo veía. La debilidad de la mujer samaritana eran los hombres. Y dése cuenta que hoy en día la mayoría del cristiano que dice, es que yo soy débil, pastor, es que yo pequé porque la carne es débil. Ay, pastor, es que usted supiera mi debilidad. Oiga, la mujer samaritana también tenía una debilidad, pero la debilidad tuvo que ser confrontada para poder liberar, hermano amado, esas generaciones. ¿Qué estamos hablando? Dese cuenta que durante 400 años judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Y qué sucedía, hermano? Que ese odio pasaba de generación en generación, ¿sí o no? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que cuando tú escuchas a alguien hablar en la calle, yo me congrego en la iglesia tal que es la iglesia verdadera y yo no te puedo hablar a ti, a veces ni te saludan en la calle porque no se congregan en el mismo sitio y porque no practican los mismos ritos y costumbres que tú. ¿Y qué sucede? Que no se tratan, no se llevan entre sí. Y muchas familias, mi amado hermano, separadas por cuestiones doctrinales que a la hora del té ni te salvan ni te condenan. Porque es que no te salvan ni te condenan. A ti te salva si aceptas a Jesús como tu Salvador. A ti te condena si rechazas a Jesús. Porque si tú estás cometiendo pecado, estás rechazando a Jesús. Bueno, por eso es que también, amigo pastor, hoy vimos entre las iglesias personas que empiezan a estudiar la Biblia, empiezan a buscar información y se dan de cuenta la doctrina de error muchas veces que se practica dentro de la iglesia. Y vamos a ver personas que salen, otras no salen, otras simplemente abandonan su fe y son ovejas perdidas debido al tropiezo, como ya el Señor lo estaba diciendo, el Señor Jesucristo, sobre el tropiezo que creen estas mismas iglesias por la falta de estudio bíblico, de la palabra, por eso esa falta de darle a la oveja lo mejor y lo amargo se lo come el pastor, porque la misma Biblia dice, el pastor da la vida por su oveja, el mismo Señor Jesucristo lo dice, y debido a eso estamos viendo la estampida de iglesia en iglesia, lamentándolo mucho, crean o no lo crean, ahí en la iglesia puede tener 100, pero el otro mes puede tener 50, y después vuelve a fluctuar, y vamos a iglesias que fluctúan, y no hay preocupación por la sana doctrina, por el debido de la alta, escúchese bien, digámoslo así, alta información que se maneja en el mundo de la comunicación y que ellos creen que ellos diciendo una palabra sin un fundamento bíblico van a sostener a la oveja ahí. Resulta ser que la oveja se da de cuenta de muchas cosas que está suscitando, muchas se quedan,
debido a un párrafo bíblico que nos manda Por el eso Señor, mismo, date que nos cuenta que dice, por eso mismo que le nos da- dice es necesario que el trigo crezca con la cizaña, y muchos se sostienen ahí, pero llega un momento que la verdad que está en él ya no soporta tanta mentira y se van de la iglesia. En otra función, otros utilizan prácticas paganistas dentro de la iglesia. Es que ahí es donde vamos. Date cuenta que la mujer samaritana hacía prácticas paganas, pero sin embargo ella pensaba que estaba adorando a Dios. Y los fariseos hacían prácticas rituales y estaban adorando a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús fue a la mujer samaritana con una palabra, con la palabra, con lo que estaba escrito, fue a decirle que a Dios no se le adoraba ni como dicen en Jerusalén, ni como dicen en Samaria, sino que a Dios se le adoraba en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorarlo a través de la palabra de vida, porque Jesús dijo que la palabra es espíritu y es vida. Entonces, date cuenta algo, Jesús en ningún momento condenó las prácticas de la mujer samaritana, pero sí la hizo cambiar la actitud que ella tenía hacia las prácticas que hacía. Fíjate una cosa importante. Por eso es que hoy la gente empieza a leer la Biblia y dice, por ejemplo, el bautizo, un programa que tiene que extenderlo usted para dar educación o darla, Sí, sí. pero sí adelantar algo y decirle, hay personas que dicen, oye, a mí me adoctrinan 6 meses, 3 meses, y en la Biblia, en Pentecostés, de una vez, Felipe, con el hombre rico, era de una vez la creencia. Entonces, cuando la gente empieza, esto es un ejemplo de muchas cosas que se están practicando dentro de muchas iglesias que no traen un fundamento bíblico, es cambiado. En estos días estaba diciéndolo yo a un amigo pastor, le decía, oye, pero llévame el fundamento de que por qué se doctrina 3 a 6 meses, por qué hacen eso, y si hay adoctrinamiento de 6 meses, esa oveja nunca debería salir de la iglesia por el conocimiento dado. Vemos otro detalle en esa situación, que resulta ser que la oveja, después de bautizar, muchas ovejas se pierden otra vez al camino de la tempestad y la tiniebla, porque si hay un adoctrinamiento de 6 meses, Porque es que la aquí es educación. donde viene la conciencia de lo que tú estás haciendo. El etíope, date cuenta que venía estudiando la palabra. Es más, no había tenido un acercamiento a Jesús. Solamente venía estudiando la palabra, no tenía un acercamiento a Jesús, no conocía a Jesús. Solamente venía estudiando el Antiguo Testamento. Y date cuenta que el etíope... Pero fíjense que hay que decir algo, claro, el bautizo en la iglesia católica, siempre respetando a aquellos amantes del catolicismo, pero en la iglesia católica un niño, un bebé, deciden bautizarlo con agua pequeño, pero después lo adoctrinan para la primera comunión, que es el que debería ser al contrario, ¿no? Sí, sí, pero lo adoctrina a un niño, y entonces la edad que Mira, tiene el niño que es lo que te increíble. estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo de Pero las entonces prácticas. eso es adoptado, fíjese, usted dijo, sería la manera correcta. Bueno, esa manera correcta que usted acaba de decir, la aplicaron en las iglesias, pero esto no es una posición de un fundamento bíblico. Todo el que cree en Jesucristo de su corazón y lo aceptare tiene el derecho al bautizo. Es que el ¿Qué único pasa? requisito... Ahora yo le hago la pregunta. Cuando un pastor retiene el bautismo que es por derecho de cada oveja, y entonces dice, ya espérate, yo no te puedo bautizar No, porque es que tengo yo que te voy a decir algo. adoctrinarte. No, todos no, porque a mí casi me excomulgan de acá, de Cartanar porque yo bautizaba a la gente sin prepararla. Yo lo único que le decía es, ¿usted creyó en Jesucristo como su Salvador? Sí, es el único requisito que yo veo en la Biblia. Como Felipe le hizo al rico. Que yo veo en la Biblia. Aquí hay Ahora, agua, aquí estás tú y ahí está la palabra. Ahora, hay otra cosa acá que es lo que te estoy queriendo decir. Yo no sé en qué parte de la Biblia sale que un discipulado se hace en 6 meses o en 3 meses. No sé en qué parte de la Biblia sale. Sé que el discipulado es un proceso de años, sé que el discipulado es un proceso de establecer y de permanecer, porque el discipulado es un proceso de permanencia en Cristo Jesús. Si permanecéis en mí, seréis llamados mis discípulos, ¿sí? Y de los discípulos de Jesús, los únicos que fueron bautizados fueron Pedro y Andrés, que dice la Biblia que fueron discípulos de Juan el Bautista. En ningún lado se referencia que los demás discípulos hayan sido bautizados, porque imagínate tú, si supuestamente Judas fue bautizado, Judas porque era ladrón entonces no fue bautizado con el bautismo de Juan. Ahora bien, otra pregunta, fíjate que Pablo fue bautizado en ese Espíritu Santo hermoso, pero acuérdense que Pablo caminando ve a Jesucristo. ajá, Y dice, ¿por qué me persigues? Queda ciego. Pero el mismo Jesucristo le habla y le dice, ve hasta dónde, Bernabé creo que. sí, y que lo bautizan a Ananías. Ananías. Y donde va donde Ananías,
él no le dijo tiene que hacer un curso de 3 meses ni de 6 meses. No, porque es que, mira, es que la Hay cosa mucha evidencia bíblica donde el hombre ha diversado con usos, costumbres y tradiciones y ha parado. Ahora, si tú te entregas en Cristo, voy con la oveja, uno cuando cree en Cristo y entonces uno se bautiza, allá tú que tienes ese gran compromiso y no lo mantienes. Ahora, ahí el pastor, es que, más mira, la oveja, es que no tiene es una solamente condición. ahí sí, mira, no es solamente el bautismo. Desde el simple hecho de tú aceptar a Jesús como tu Salvador, ya tú no deberías volver a estar pecando, ni deberías volver a estar viviendo una vida. Es lo que te estoy queriendo decir cuando Jesús fue a la mujer samaritana. Debería tener un pastor que lo ayude a guiarlo por esa iluminación de palabra. Por eso, porque a mí, yo me recuerdo que a mí se me llevaron gente y me le decían, a la gente le decían, no, pero no se siga convirtiendo, no siga congregándose donde el pastor Jackson porque allá se ponen pantalones. Y yo le digo, oiga, pero eso en qué parte de la Biblia está. Me pueden salir con Deuteronomio 22:5. Gracias a Dios se me quedó el número de teléfono. Gracias, vamos a hacer un break. Damos gracias a Dios por todas esas personas que siempre nos están mandando mensajes pendientes del programa, que lo están viendo a través del YouTube, que lo están viendo a través de las repeticiones durante la semana. También me llegan mensajes en la casa de personas que están viendo las repeticiones en la semana. La verdad que es una grata bendición de parte de Dios, hermano amado, poder contar con ustedes que están allí al pie del camión. Pero vamos a seguir con el tema de hoy, Jesús y la mujer samaritana. Date cuenta que Jesús, ese es el tema, Jesús no llegó a la mujer samaritana liberando generaciones, porque estamos llamados a liberar generaciones y a bendecir generaciones. Mire esto, cuando Jesús va y se confronta a la mujer samaritana, Jesús no le empieza a condenar, o sí la empieza a condenar. Jesús le dice, está bien, mujer, anda y busca a tu marido. Está bien, mujer, lo que estás haciendo. Pero dése cuenta algo, que Jesús le lleva una verdad a la mujer samaritana que la confronta. Jesús empoderó a la mujer samaritana para que la mujer samaritana dejara de practicar las costumbres que estaba haciendo. En una ocasión alguien me dijo, pastor, yo puedo beber aguardiente. Yo le dije, usted puede beber el aguardiente que usted quiera, y porque el problema es suyo. Me dijo, no, pero es que en Argentina, en Alemania, es normal que la gente tome. Yo le dije, sí, pero resulta ser que como no estamos ni en Alemania ni en Argentina, sino que estamos en Venezuela, si usted quiere seguir bebiendo aguardiente, siendo cristiano, hermano amado, déjeme decirle que tiene que, hermano, examinar su relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, eso tiene que ver con los deseos y las pasiones ocultas y desordenadas que hay en el corazón. Eso tiene que ver con los principios, como la mujer samaritana. La mujer samaritana adoraba a Jesús, pero practicando lo que ella quería. Entonces, nosotros notamos que el propósito de Dios era romper las barreras que hasta hoy nos están impidiendo ese fluir de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano amado, tiene tantas barreras arraigadas. Mire esto, 700 años de odio. Y a Jesús, ¿por qué lo rechazaron? A Jesús, ¿por qué lo criticaron? A Jesús, ¿por qué lo señalaron? Porque Jesús iba a la necesidad espiritual de la persona. Note algo aquí también. Dese cuenta que la mujer samaritana hablaba arameo y Jesús, aunque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, sabemos que las lenguas fueron dadas por Dios, sabemos que los idiomas fueron dados por Dios, pero resulta ser que Jesús practicaba más el hebreo que el arameo, y entre Jesús y la mujer samaritana se entendieron. ¿Por qué? Porque ellos hablaron un idioma al espíritu, y como Dios es espíritu, Dios habla al espíritu, y cuando el idioma de Dios ministra el espíritu del hombre, mi amado hermano, allí es donde empieza a haber un empoderamiento y una bendición de Dios. Así que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y si también quieres ser, hermano amado, un socio para aportar con el programa, ya también te estaremos dando los números de cuenta para que usted también pueda ser canal de bendición para otros y para que este programa continúe llegando a muchos más hogares que como estamos llegando a través de la palabra de Dios. Voy a seguir con el texto. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Verso 9 dice, y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Note algo acá. Hay una ley que tanto para judío o para samaritano se debía cumplir, que era la ley del desierto. La ley del desierto habla y dice que si alguien te pide agua, sea enemigo o amigo, si alguien te pide agua, tú no le puedes negar agua. Tú tienes que cumplir las leyes de la misericordia.
Y en ese momento la mujer samaritana, siendo conocedora de la religión de Dios, siendo conocedora de la religión judía, adorando al Dios eterno, la mujer samaritana no practicó la ley de la misericordia. ¿Y cuánto cristiano no hay hoy día que tiene una Biblia en su mano pero no practica la ley de la misericordia? La ley de la misericordia era que si tu enemigo te pide de comer o de beber, tú tienes que darle. Dice, orad por los que os aborrecen, bendecí a los que os maldicen. Entonces, date cuenta que la mujer samaritana estaba violentando una ley del desierto. Nadie podía dejar que su amigo o su enemigo se fuera de sí sin beber. Ahora, nota algo, mire, dice, y la mujer le dice a Jesús, dame de beber. Date cuenta que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber, la mujer samaritana lo primero que le suelta, no está pasando el generador de caracteres, lo primero que le suelta, escúchame, lo primero que le suelta a la mujer samaritana a Jesús es una pedrada. ¿Cuál pedrada le suelta? Mira esto, Douglas, y amigo que nos estás viendo. La mujer le suelta una pedrada a Jesús, le dice, tú siendo judío no me puedes pedir a mí que yo soy samaritana. Mire, Jesús se le acerca y en ningún momento Jesús le dijo, tú eres samaritana, tú eres esto, no. Jesús se le acerca y le dice, dame de beber. La mujer samaritana, como tenía tanto odio guardado en su corazón, apenas vio a Jesús que era judío, dijo, listo, aquí me voy a cobrar todo el daño que le han hecho a mis antepasados. Aquí me voy a cobrar todo el desprecio. Aquí me voy a cobrar todos estos años que nos han estado hablando mal, dice la mujer samaritana. Y le dices, tú siendo judío no me puedes pedir agua a mí. Odio y rechazo. Notamos que cuando la mujer samaritana habló, lo primero que salió fue odio de su corazón y rechazo hacia Jesús. ¿Y cuánta gente no hay con el conocimiento bíblico que tiene su corazón lleno de odio y lleno de rechazo? Por normas y costumbres. Lleno su corazón de odio, lleno su corazón de rechazo. Gente que dice, yo no me junto contigo porque tú no usas corbata. Yo no me junto contigo porque tú no haces esto. Yo no me junto contigo porque tú no haces aquello. Yo no me junto contigo porque tú no haces lo otro. Y resulta ser, mi amado hermano, que Dios es espíritu. Y los que andan en el espíritu son los que agradan a Dios, porque la Biblia dice que el hombre espiritual habla lo espiritual. El hombre natural habla de lo natural, y el espiritual, hermano amado, el hombre natural juzga todas las cosas, pero el hombre espiritual no es juzgado por nada. Por eso es que nosotros notamos que Jesús vino a liberar a la mujer samaritana. La mujer samaritana adoraba a Dios, la mujer samaritana conocía a Dios de palabras, ¿no? Porque no lo conocía por revelación. Porque esta mujer lo que hacía era, mi amado hermano, transmitir las malas informaciones que sus antepasados le transmitían a ella. O sea, que como dicen normalmente cuando nace un niño, ¿no? Ay, se parece al papá. Resulta que el papá era borracho, que el papá era drogadicto, que el papá era esto. Tiene que ser como el papá. Y resulta ser, mi amado hermano, que lo que usted está haciendo es transmitiendo una genética de maldición. Y note algo, mire, la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Tenían un odio ancestral tan arraigado, mi amado hermano. Y ¿sabes qué es chistoso? Ver familias que son como, póngale en el caso de la familia de Douglas, 6 personas. Que en esas 6 personas tú te congregaras en una iglesia, tu esposa se congregara en otra iglesia y tus hijos se congregaran en otra iglesia. Y todos porque son diferentes culturas, son diferentes doctrinas, son diferentes usos, son diferentes costumbres. No me quiero meter tan hondo, hermano. Yo sé que la bendición es que estoy en la pantalla y sé que hay algunos que rechinando y no precisamente limpieza. Vamos a suavizarlo un poco. Oiga, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? 2 piedras en la mano. Jesús se acerca por un simple vaso de agua y ¿cómo le sale a la mujer samaritana? Con 2 piedras en la mano, ¿sí o no? A veces tú te le acercas a cualquier creyente en algún lugar y con lo primero que te salen es ¿con qué? Con 2 piedras en la mano. La otra vez me dice alguien, me dice, ¿de qué doctrina es usted? Por allá me dijeron, pastor, ¿con qué visión trabaja usted?
Hermano amado, esto no es cuestión de visiones, esto no es cuestión de método, esto es cuestión de que tú hagas lo que la palabra de Dios dice que tú tienes que hacer. Y sin embargo, nota algo, la mujer samaritana estaba practicando y siguiendo a algo que ella no conocía, sino que le había sido enseñado. O sea, vamos a adorar a Dios, pero tú no te vas a juntar con los judíos porque los judíos son estos, son aquellos, son los otros. Y un simple vaso de agua causó que la vida de la mujer samaritana fuera transformada, fuera cambiada, y eso es lo que Dios está buscando, un momento en que tu vida sea cambiada, sea transformada y pueda causar un avivamiento. Y aquí sí viene una palabra que a mí me gusta y me encanta. ¿Sabe que la mujer samaritana, cuando fue confrontada en el Espíritu por Jesús, causó un avivamiento en Samaria? La mujer samaritana fue, hermano amado, una mujer que causó transformación en la ciudad donde estaba, pero porque fue liberada, porque fue empoderada y porque rompió la estructura de maldición que hasta ahora ataba, hermano amado. Usted sabe lo que es durante generaciones, 400 años, hermano, escuchar odio hacia los judíos, odio hacia los samaritanos. ¿Y sabe qué es tremendo? Que hoy en día, gente con la Biblia, gente que va a una iglesia, no se hablen con el vecino porque son de diferentes tendencias o de diferentes afinidades políticas. ¿Sabe qué es triste? Cristianos con años en la iglesia y por deferencias de un color u otro color político no se hablen y no se traten. No debería hablar esto hoy, no estoy hablando por proselitismo ni por nada, sino que estoy hablando que así mismo estaban judíos y samaritanos. Voy a seguir. Mire lo que dice. Le dice, Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Ahora mire esto. La mujer samaritana sabía que iba a venir el Mesías, ¿cierto? Más abajo usted nota que dice, nosotros estamos esperando al Mesías, sabemos que la salvación viene de Israel. La mujer samaritana estaba esperando al Mesías, la mujer samaritana estaba esperando a Jesús, la mujer samaritana tenía al frente a Jesús y no sabía que Jesús estaba al frente. O sea, tenía la bendición al frente y no sabía que estaba hablando con el hombre de la bendición. ¿Cuánta gente no hay, mi amado hermano, que están esperando a Jesús, que están esperando las promesas, que están esperando la redención, que están esperando la salvación, tienen al frente al dador de la vida y no se han dado cuenta? Tienen, hermano, en sus manos el potencial de cambiar la historia, de cambiar su vida y no se dan cuenta, mi amado hermano, siempre esperando que alguien haga algo por ellos. Mire, hermano, la mujer samaritana esperaba a Jesús, la mujer samaritana esperaba al Mesías, la mujer samaritana esperaba la salvación, adoraba por la salvación, pero no era salva, porque no conocía al Mesías. Y aparte de eso, date cuenta algo, vivía una vida emocional desordenada y tenía años en la iglesia. ¿Cuántos cristianos no hay, o cuántos evangélicos no hay que tienen una vida desordenada? Tienen mal testimonio en su casa, tienen mal testimonio con su familia, tienen mal testimonio en el barrio, y sin embargo a todo mundo andan condenando. Si se quieren cambiar de barrio, se quieren cambiar de ciudad, y no quieren, hermano amado, cumplir esa función que les ha llamado el Señor a cumplir, que es la función de ser un canal de bendición en el lugar donde estás. ¿Tienes algo que decir que lo tienes ahí en la punta de la lengua? ¿No? Ah, bueno, vamos en bendición. Dale pues. Fíjese la importancia de todo lo que se está diciendo hoy en el programa. La importancia de saber entender las cosas como están dichas, exactamente. Escritas. No, dichas de la forma que usted la está diciendo. Ah, ya. Sacada del contexto bíblico, fundamentada con la Biblia, llevada a un práctica, programa, una verdad práctica. no, una verdad bíblica, porque si no fuera así, nosotros podríamos decir que está fuera de contexto bíblico, pero hoy podemos ver cómo podemos observar que hay personas que se practica fuera de la Biblia lo que no está fundamentado. Hoy en día estamos colocando a través de la pantalla una información a través del pastor Jackson, todo el renglón abierto de lo que está suscitando del día a día, de la transformación, escúchese bien, de las iglesias, digamos esas iglesias de hoy en día, de la práctica modista, que hoy están en crecimiento. Ya
relacionamos el versículo que está comentando, pastor, que es importante todo lo que se está abriendo para que podamos entender cómo se ha separado la casa de oración, no la iglesia somos todos. La iglesia somos todos, son casa de oración. Cómo la casa de oración, llevada por lobos rapaces, algunos lobos rapaces, llevadas por mala aceptación de crecimiento espiritual, han llevado a muchas ovejas a contristar el espíritu y al mismo tiempo separarlo de esa casa de oración para la práctica de la adoración y del crecimiento espiritual con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, mira, por eso es que tú te das cuenta que también en el Nuevo Testamento, perdón, en la iglesia de Corintios, cuando Pablo tiene que hacer la defensa, ¿no? Dice, porque decía uno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, yo no los bauticé a ninguno. Es como yo le decía anteriormente a la iglesia, yo les enseñaba, usted a mí no me ve un hueco en la mano, lo que quiere decir es que yo no morí en la cruz del Calvario por usted. Y lo que quiere decir, mi amado hermano, es que el Espíritu Santo nos tiene que llevar al conocimiento pleno de una verdad en Dios, a la unidad, hermano amado, como cuerpo de Cristo que nosotros somos. ¿Tenemos diferentes puntos de vista? Sí, tenemos diferentes puntos de vista. ¿Tenemos diferentes, hermano, culturas? Sí, tenemos diferentes culturas, pero ante todo punto de vista y ante toda cultura prima una verdad, que es la verdad del Evangelio, que es la revelación del propósito de Dios para que todos los hombres se salven. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso romper, hermano amado, una estructura tan fuerte que había, que eran 400 años de odio, y que sin embargo los dos, tanto fariseos como samaritanos, decían que tenían la verdad, creían que tenían la verdad, pero no practicaban la verdad, solamente era un conocimiento ¿qué? Ritual y un conocimiento. Y después, mire cosa tan tremenda esto, Douglas, que en Lucas la Biblia habla de Jesús, del buen samaritano. Cuando el sacerdote pasó de largo, que el sacerdote pasó de largo, que el levita pasó de largo, que los conocedores de la ley pasaron de largo, y sin embargo el samaritano fue el que fue movido a misericordia. ¿Están notando esto, lo de la misericordia? Por eso es que vemos un versículo de Tesalonicenses, en el 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo ahí, pastor, que la importancia de unirnos en un solo cuerpo, unirlos en una sola dirección, unirlos en la misma fe, pero tampoco dejar que otros lobos rapaces dividan la iglesia con falsas doctrinas. Es que en eso estamos claros, pero date cuenta algo, ¿quiénes tenían dividido a los judíos y a los samaritanos? Las personas que distorsionaban la doctrina como tal, porque los dos decían que adoraban a Dios, los dos subían a los montes a fíjense que los fariseos los escribe, el Señor ya los detenía y le decía de una vez en su cara, porque ellos eran practicantes de la ley. Ajá. Y practicaban la ley y no la cumplían y la hacían cumplir a otro. No, ya va. Enseñaban la ley, tenían conocimiento de la ley, pero no practicaban la ley. No la practicaban, pero otros, a ellos sí le decían que tenían que cumplirla. Algunos ritos de la ley practicaban. Sí. Por eso Jesús dice que le ponen cargas a los hombres que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Qué sucedió? Date cuenta algo, mano. ¿En qué momento Jesús le dijo a la mujer samaritana que dejara de hacer algo que ella estaba haciendo? En ningún momento. ¿En qué momento Jesús se puso a señalarla o a criticarla? ¿A qué la llevó Jesús? Le dijo, está bien, vamos a seguir estudiando. Mira lo que dice, la mujer le dice, Señor, le dice, si tú conocieses el don de Dios, ¿quién te está hablando? O sea, soy la palabra viva, soy la palabra encarnada. Estoy hablando de Jesús, no yo. Soy la palabra viva, soy la palabra encarnada, pero no me conoces. Porque yo soy el que estabas esperando. ¿Sí? O sea, porque ella estaba esperando la salvación, ella estaba esperando el Mesías. Ella estaba esperando el Mesías. Y resulta ser, mi amado hermano, que cuando tiene el Mesías frente a ella, no lo reconoce. Y mira lo que sigue diciendo, dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? O sea, prácticamente, ¿sabes qué le está diciendo la mujer samaritana? ¿Sabes qué le está diciendo prácticamente la mujer samaritana a Jesús? La religión que yo practico es una religión verdadera. Lo que yo creo es la verdad. Lo que yo estoy haciendo es lo que en verdad me va a salvar. O sea, le está diciendo, mi religión es mejor que la tuya. Porque a ti te la enseñó Moisés, pero a mí me la enseñó el abuelo de Moisés. Ajá, entonces, la iglesia donde yo me congrego es una iglesia de 1000 personas, pero la iglesita donde tú te congregas es una iglesita de 5 personas.
pastor que a mí me predica habla en lenguas, mientras que el tuyo ni siquiera grita. Mi pastor, Dios lo usa en sanidad y milagro, pero el tuyo no se sana ni un dolor de muela. Pero resulta ser que Dios no usó al que sanó el dolor de muela para predicarte a Cristo. Utilizó al que ni siquiera sabe hablar. Y si utilizó que al que ni siquiera sabe hablar para llevarte a una verdad, pues hermano amado, quédate en ese lugar donde estás y adora al Señor en el lugar donde estás. Porque no es porque tú te vayas a una iglesia de 1000 personas. Gloria a Dios si conociste a Jesús en una iglesia de 5000, de 10,000 personas, hermano amado. Pero la cuestión es que tú puedas cumplir la función que tú estás llamado a cumplir. Vamos a seguir acá. Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? O sea, tú me vas a enseñar a mí si tú eres judío. Si nosotros durante 400 años hemos tenido una religión. Y qué chistoso, ¿no? Hay gente que te dice, yo tengo 20 años en la iglesia, yo sé mucho, a mí no me puede enseñar nadie, que es otra de las cosas que está arraigada acá en la ciudad de Cartanal. A mí nadie me enseña. Por eso separando, a mí nadie me enseña. Islas, hermano, la única isla que están separadas son Australia y sin embargo tiene aeropuertos y puertos para comunicarse con las demás personas. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué muchos hombres están fallando hoy en día en su comisión? Hermano amado, están fallando por aislarse. Yo sí tengo la verdad, yo sí me la sé toda, yo soy el que soy, y resulta que el que soy el que soy es el gran yo soy, que fue Jesucristo. Ahora bien, mi amado hermano, mucha gente dice, yo sí tengo la verdad, yo sí la conozco, yo sí esto, yo sí aquello. Hermano, nadie tiene una verdad absoluta sino solo Jesús. Todos, gracias a Dios, mi amado hermano, tenemos una misión que cumplir, una función que cumplir. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y note algo, otra cosa. Mire otro grillo que derriba a Jesús. Ningún rabino puede hablar en público con una mujer. Y se le acercan a Jesús, a los discípulos de Jesús, y le dicen, tu rabí enseña tal cosa, su rabí enseña tal cosa, maestro, tú enseñas tal cosa. O sea que los religiosos le daban a Jesús el estatus que Jesús tenía, pero no le aceptaban. Y Jesús hace algo, hermano amado, que era execrable, no sé, no, se me va la palabra ahorita cómo llamarlo, pero Jesús hace algo que les dolió a los fariseos. ¿Sabe cuál? Ponerse a hablar con una mujer en público. Es más, los discípulos se fueron a buscar comida. ¿En qué momento los discípulos llegaron con comida? En ninguno, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que sucede? Leo entre líneas, no está en la Biblia, pero leo entre líneas. Resulta ser que los discípulos se iban a rayar si la veían hablando con samaritanos, ¿sí o no? Si ya para ellos era una afrenta que los vieran en Samaria, imagínese usted que los vieran hablando con un samaritano. Oiga, ¿traducimos o no traducimos? No, mejor sigamos para redimir el tiempo. O sea, lo digo porque es que mucha gente dice, yo, hablar con fulano en la calle, no, Dios guarde. Es más, en una ocasión, yo me acuerdo que estaba en un supermercado, en una ocasión, como yo soy muy espontáneo en la calle, yo le dije a una persona, hermano, Dios te bendiga. El hermano se escondió detrás de la caja y me dijo, hermano, salúdeme más despacio, que es que aquí nadie sabe que yo soy evangélico. Gente, hermano amado, que todavía se atemoriza de la identidad que tienen como hijo de Dios. Y Jesús no se atemorizaba de la identidad que tenía como hijo de Dios, sino que Jesús, mi amado hermano, estaba queriendo acercar a Dios y que la gente adorara a Dios como se debía adorar. Entonces mira lo que dice. Dice, si tú supieras, luego le vuelve a decir Jesús, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de este agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Vamos a detenernos otro poquito acá. Mira, primero tienes que ir a confrontar ese problema familiar que tú tienes. Primero tienes que ir, el evangelio que tú estás practicando tiene que ser buen testimonio para tu familia, ¿sí o no? Porque Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo entero si no salva su alma? Y cuando está diciendo salvar su alma, está hablando también, mi amado hermano, de todo lo que le está circundando, de todo lo que a él le involucra, mi amado hermano. Jesús le dice a la mujer samaritana, anda y busca a tu marido.
Y la mujer dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. O sea, te voy a decir algo, hermano amado, ¿hasta cuándo tú vas a seguir viviendo ese evangelio de ataduras que hoy tienes? No porque el evangelio sea ataduras, sino que luchando contra pecados ocultos, luchando, hermano amado, con mal testimonio. Y la mayoría de los cristianos acá en el Cartanal, muchos tienen mal testimonio, muchos todavía tienen vicios ocultos, muchos todavía tienen problemas de ataduras, muchos todavía, hermano amado, tienen problemas de ligaduras, muchos todavía, hermano amado, tienen problemas de odio, tienen problemas de amargura, tienen problemas de rencilla, tienen problemas de rencor. Hermano, tú le dices a cualquiera, tú te encuentras con cualquiera en la calle y tú le dices, mira, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y te va a dar una sarta, hermano amado, de cosas, de acciones. Está bien, sé que están dando algunos malos ejemplos, pero no es el propósito, ni es, mi amado hermano, la norma que se debe, por la cual se debe regir el cristiano. ¿Eres débil? Sí, eres débil, la carne es débil, lo dice la Biblia, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero dice la Biblia que a ti te fue dado el Espíritu Santo, el cual, hermano amado, se gloría en medio de tu debilidad. Mire, dice la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. ¿Qué estoy hablando aquí? Jesús le tuvo que confrontar, hermano amado, sus emociones. ¿Cómo es posible que 20 años en el evangelio y todavía tengas problemas de alcohol? ¿Cómo es posible que 20 años en el evangelio y todavía tengas problemas de mentira? ¿Cómo es posible 20 años en el evangelio todavía tengas problemas de odio y de amargura? ¿Cómo es posible 20 años en el evangelio y todavía te estés echando los cigarrillos por ahí escondidos? Y pare usted de contar. ¿Cómo es posible, hermano, tantos años con una Biblia en tus manos y todavía estés pensando si el diezmo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo es posible tantos años en el evangelio y todavía el pastor tenga que recordarte los domingos que te tienes que congregar? Mire, vamos al verso 18, el verso 19. Dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Note algo acá. La mujer samaritana estaba viviendo una vida desordenada, pero creía en Dios. Amaba a Dios, pero vivía desordenadamente. ¿Por qué? Porque ella estaba siguiendo ritos, normas y costumbres. ¿Dónde es donde se ve mayor mal testimonio en el pueblo cristiano? En las iglesias más ortodoxas. Hermano, mire lo que dice. Mire el verso 20, Douglas, que es el que me gusta a mí. Mira. Toda desordenada como estaba, y mira lo que dice. ¿En qué momento Jesús le habló a esta mujer de adoración? ¿En qué momento le dijo Jesús a esta mujer, arrepiéntase? Jesús lo que le dijo es, te voy a dar agua de vida. Te voy a dar un agua que te va a saciar esa sed espiritual que tú tienes. Esa agua de bendición, o sea, la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? La revelación del Espíritu Santo. Más abajo te voy a decir por qué. Mira lo que dice el verso 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. ¿Jesús le dijo a la mujer samaritana que en Jerusalén era que se adoraba? No. ¿Qué está pasando? Mire, hermano, Dios nunca se va a rebajar a razonar con el hombre. Dios nunca se va a rebajar a razonar con usted. Hermano, y nosotros tampoco estamos llamados a estar razonando con usted y a estar perdiendo el tiempo con sus razones, porque la Biblia dice, nunca se cansará el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, estamos hablando de que siempre vamos a buscar razones, siempre vamos a buscar argumentos, siempre vamos a buscar cuestionamientos, siempre vamos a buscar, mi amado hermano, cosas para tratar de avalar nuestros puntos de vista y para tratar de avalar nuestras conductas. Es que yo vivo en Cartanal y usted sabe que en Cartanal, no, hermano, usted no puede seguir avalando su conducta por los puntos de vista que usted tiene. Mire lo que dice más abajo, dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte. O sea, que la mujer tenía conocimiento de Dios, ¿sí o no? Pero hasta ahora su vida no había cambiado, hasta ahora su vida, hermano amado, no había sido transformada, no había sido tocada, su espíritu no había sido tocado. Y ahí es donde está el problema, Douglas. Queremos apelar a la emoción de la gente, pero no al espíritu de la gente. Estamos ministrando emociones, pero no estamos ministrando el espíritu. A mí me decían, pastor, es que usted no tiene unción porque no habla en lenguas. ¿Y quién te dijo a ti que la unción está en la lengua o no está en la lengua? Pero gente, ¿qué? Emocional, que quieren pasar un rato bien. La iglesia no es para que tú pases un rato bien, la iglesia es para que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios a través de la palabra y tú puedas recibir esa palabra de bendición que te transforma. Mire, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Vuelvo a decir algo. ¿En qué parte de la Biblia está que la iglesia donde tú estás es la única que adoran a Dios? Mire, una vez me dijo alguien acá,
pastor, yo me quisiera congregar con usted, pero no me puedo congregar con usted porque yo me bauticé en una iglesia y el pastor en la iglesia donde yo me bauticé dijo que yo no podía ir para ningún lado porque yo pertenezco a la iglesia donde yo me bauticé. Yo dije, oiga hermano, y está bien, quédese allá porque yo respeto, yo le digo a la gente que se trate de quedar en el lugar donde está. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué se llama eso? Eso se llama manipulación y sugestión. Tú estás en el lugar donde Dios te determina a estar, porque el Espíritu Santo es el que pone en ti el querer como el hacer, no el pastor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en ti el querer como el hacer. Así que, ¿qué estás esperando, mi amado hermano? La culpa no es el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Así que la cuestión es que estarás tú haciendo con el querer que Dios te está poniendo. Luego dice más abajo, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le dice Jesús a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, y el hombre adora lo que ama. Si tú amas el pecado, vas a adorar al pecado y vas a vivir en pecado. Mire esto, mi amado hermano, lo que es atar bajo maldición a nuestras generaciones. A mí me da risa y me da cosa y me espanto en el espíritu, Douglas, cuando yo veo que los niños recién nacidos tienen los collares de corbatalá, de lenguá y del lenguá, de los orichá, hermano, y de las impotencias, de las 7 impotencias. Porque quieres conocer 3 potencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo demás son impotencias. Oiga, y actándolo bajo pactos de rituales satánicos para perpetuar una religión que no da resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 700 años, mire hermano, la santería es una religión que se basa en la intimidación. Tú no te puedes salir de la santería porque supuestamente va a venir un demonio a matarte. Cuando la Biblia dice que Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Bueno, eso va a ser otro tema en otro momento. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y aquí me voy a dar otro stop. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Douglas, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Mucha gente. Ajá. Son prácticas, no, son prácticas, sí, pero ya vámonos para, mira. Mucha gente. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Fíjate que es algo muy importante, ¿no? Que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo se va, le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, el Espíritu de verdad. Y cuando nosotros adoramos en espíritu de verdad, porque ese espíritu está en nosotros, con ese fruto, adorándolo en espíritu y en verdad, con cánticos, con oraciones, también con ese crecimiento de la palabra. Yo creo que ahí se reúnen una de las causas más importantes para saber. Fíjate que en un diálogo la oración en ningún lado de la Biblia te manda a decir que la oración es en la carne o en tu mente. La oración es en el espíritu, para que tengas ese diálogo con el Padre, porque el mismo Padre te envió al Espíritu de verdad. O sea que la oración del Espíritu de verdad y de verdad es la oración que te conecta con la verdad, que es el Verbo, que Él dijo, yo soy, dijo el Espíritu dará testimonio de mí. En ese momento nosotros estamos conjugando la verdad en el Espíritu, conectados al Espíritu de Dios. Por eso es que a veces la gente dice, ay pastor, es que yo no sé orar. Yo le digo, hermano, usted debería hacer una fiesta si usted no sabe orar. Arrodíllese, que la Biblia dice que el mismo Espíritu intercede por usted. Ahora, mucha gente ha tergiversado, y usted se da cuenta que hasta la saciedad, usted va a cualquier congregación y escucha, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y dónde está el espíritu? Porque hasta hoy mucha gente piensa que orar a Dios en espíritu y en verdad es cerrar los ojos y empezar a hacer como el ventilador. La gente no sabe la importancia, pastor, cuando dice yo soy cristiano.
él no se ha puesto a analizar, decir, yo soy cristiano, porque el hombre que diga que es cristiano, es la imagen de Dios, el ejemplo, la imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo es el ejemplo. Entonces hay personas que dicen, yo soy cristiano, y más adelante lo ves tomando tu bebidas espirituosas, o más adelante está diciendo palabras decorosas, o está bailando una situación para mantenerse en el espíritu. ¿Ah? Toman bebidas espirituosas para mantenerse en el espíritu. O esa situación, por eso es que cuidado con esa blasfemia contra el espíritu, porque podemos decir que somos cristianos, o podemos decir que estamos practicando el cristianismo. De repente son adeptos al cristianismo. Sí, es mejor decir, estamos practicando, estamos encaminados me gusta a la santificación. Me gusta el evangelio. Porque en él tengo vida, por ejemplo, en él tengo vida y en él camino. Pero cuando yo diga que yo soy cristiano, yo tengo que decir que ya yo no estoy aquí en esta tierra. Ajá. Lo más seguro es que me han llevado ya. Ajá, porque el cristiano en sí tiene una misión. Es una misión no solamente para él, sino para el caminar el día a día, para llevar. Entonces, cuando se cumple esa misión, ¿dónde estás tú? Por eso, porque es que, mira, hasta hoy mucha gente dice a la sociedad, Dios es espíritu, ya vamos a orar a Dios en espíritu en verdad. Y la gente piensa, hasta hoy, mucha gente piensa que adorar a Dios en espíritu en verdad es pararse en la congregación, mover la cabeza como ventilador de mesa, de un lado a otro, mover las manos así, y eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. O mucha gente piensa que adorar a Dios, aparte de esto, es ponerse a pegar gritos. Yo respeto si tú la Biblia es clara con esto. Yo creo que ojalá que alguien lo estudie. Dios no es un Dios de desorden, no. Es un Dios de orden y de planes. Y porque hasta la misma Biblia dice principio y fin, un orden exacto, específico. Mira, mira, vámonos, la misma Biblia se interpreta sola acá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, las palabras que yo doy son espíritu y es verdad, ¿cierto? Las palabras son verdad y vida. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Lo que tú definiste, si yo soy cristiano, tengo que vivir la palabra que es verdad, como a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, la palabra tiene que ser una realidad en mi vida, tiene que ser una verdad en mi vida, tengo que vivir lo que la palabra dice que yo tengo que vivir, y ahí estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto de oración. Por eso, pues, o sea, lo que tú estás diciendo es la definición que yo venía a traer. ¿Por qué? Porque si tú dices que adoras a Dios en espíritu y en verdad, pero todavía estás practicando las obras de la carne, entonces no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Tienes un concepto de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ajá. Exactamente, eso es todo. Eso es todo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo a través de la palabra. Que la palabra dice que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzan misericordia. Yo tengo que practicar la misericordia. Bienaventurados los justos porque ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Pero tú no puedes pretender que a ti te practiquen justicia cuando tú eres injusto. Cuando a ti te dan vueltos de más en la bodega y tú te los quedas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo justo? No, hay gente que tiene la Biblia en la mano. Lógicamente no eres cristiano. Si alguien ve eso y mira que el cristiano que vaya, ¿qué es lo que ha pasado ahorita, pastor? Ha pasado muchas cosas increíbles, donde hay personas que dicen, yo créelo, pastor, esos pastores de la prosperidad que buscan real para embellecerse ellos, o vea que el cristiano que bachaquea, o ver que el cristiano que mira, tú lo ves aquí que sale de la iglesia, eso es injusticia. Y por otro lado se mete en la eso casa, es injusticia. Eso es injusticia. Se meten en la casa y tú lo ves peleando con la mujer. O mira este cristiano que dice ser cristiano y dice que el vino, porque aparece en la Biblia, se toma su cerveza y llega todo prendido a la casa. Entonces la imagen de Jesucristo en nosotros hay que tenerla con mucho respeto, y es el respeto que teníamos que darle en altitud. Lo que pasa es que en la misma Biblia nos dice que ya nosotros vivimos en sitios celestiales. Pero ¿por qué nos dice nosotros que vivimos en sitios celestiales? Porque somos apartados, somos adoptados. Y lo que pasa aquí es lo siguiente, es fácil decir, me he encontrado con mucha gente que agarran el dicho, Dios te bendiga, ministro, y no son cristianos, lo dicen por protegerse, ¿no? Y protegerse. Muchas veces ven una situación, Dios te bendiga, ministro, para que vean que la palabra de separación, de adopción, todavía sigue siendo una fuerte a muchas personas. Mira, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estás viendo? O sea, si Dios es espíritu
Todo lo que tú tienes que vivir tiene que ver con la verdad. Y el Señor no vino a buscar, fue adoradores. Adoradores. Está escrito en la Biblia. Y si tú te pones a bachaquear, no estás adorando a Dios. No. Respeto. No. Si tú te pones a raspar cupo, Fíjate que nosotros no estamos irrespetando a cualquier nombre aquí. Pero la chaquea no es una religión. O sea, por lo tal, se manda una exhortación directa y concisa. Aquel cristiano que esté bachaqueando, piénselo bien, porque Órale al Señor. está mintiendo en contra de aquel que le da vida. Aquel que esté haciendo un mal, siendo cristiano, órale, como dice usted, órale al Señor, para que le limpie a él y le guíe en su camino. Porque esta persona está siendo debilitada en la carne y tiene que separarla, tiene que separarse de la carne para vivir en espíritu. No reine en vuestros cuerpos el pecado mortal. No reine en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo no son instrumentos de injusticia. Nuestro cuerpo no son un instrumento de injusticia. Usted dirá, pero pastor, es la única forma en que yo tengo para ganarme el sustento bachaqueando. No es. Bueno, no quiero entrar en detalles hoy allí, porque no es el tema de hoy, pero sí lo vamos a tratar más adelante, porque tiene que ver con la justicia de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es verdad y es espíritu. La palabra es espíritu y es verdad. Si tú eres justo, puedes tener hambre de justicia y la justicia va a venir hacia ti. Por eso es que la Biblia es explícita con estas palabras que voy a decir. Y mi Señor Jesucristo lo dice en dos parábolas, el de la viña y lo dice el de la boda de un rey. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuidado con ese detalle. Usted en Juan 3:5, ¿no? 3:15 o 15:3, donde dice, examinémonos nosotros mismos, de nuestras vidas, nuestro caminar. Primera de Juan 3:5, ¿no? Sí. Y entonces hay que examinarnos constantemente qué paso estamos dando. La cuestión no es volver a recaer, la cuestión no es practicar el pecado, sino practicar la santificación. Cuando nosotros intentamos eso, sabemos que hoy decimos por debilidad de la carne, podemos decir que se nos salió una grosería, pero cuando mañana la hagamos, y si la hacemos bien consciente, esto estamos mintiendo, estamos pecando contra el Espíritu. Porque ya tiene que ver con los sentimientos reprimidos y ya tiene que ver con las emociones distorsionadas y con lo desviado del corazón del hombre. Mire, en Argentina una ocasión me llamó un hombre que muchos años tenía siendo cristiano y después hizo algo moral que no debía haber hecho. La Biblia dice que no se ayuntará varón con varón. Y después orando, que pastor, que cómo me perdona el Señor, le dije, mire, si usted lo hubiera hecho sin el conocimiento de Dios, se le acepta, pero usted ya lo hizo después conociendo al Señor. Y ya entonces, ¿cómo usted va a pretender que Dios le... No, pero es que era un momento de debilidad. Le dije, no, hermano, la Biblia habla de que si el Espíritu está en usted, que fue algo que no pudimos terminar el virtud. Ah, no, sí, lo hablamos en el programa pasado sobre la virtud, que virtud era el poder de tomar el dominio, el señorío de Fíjate que hay gente que dice, no, el Señor me perdona 70 veces 7. Espérate, pero cuando él dice esa información ahí, de esos 70 veces 7, lo está diciendo por personas que... ¿Y dónde cree Hebreos 10? Creo, no, pero esas 70 veces 7 no nos está hablando del pecado consciente, nos está hablando del pecado inconsciente, pero cuando ya se hace consciente, tienes que tenerlo, ya está tomando la sangre de Jesucristo como... Ya no es un pecado cualquiera, ya es una práctica del pecado. Es un hábito. Es un hábito. Y ya es una práctica, y si es una práctica, estás en contra de la palabra, entonces tienes que analizarlo. Hay muchos que agarran eso porque mira la mujer samaritana estaba practicando 5 maridos, era robo maridos. Pero ella no estaba consciente. Era alegre, pero no estaba consciente. Pero ella no estaba consciente de la situación de ella. Estaba consciente que empieza a ser consciente cuando el Señor le dijo, ve y no peques más. Exactamente. Ve, porque ya hay un mandato y ella cree en el mandato de aquel que le está hablando, que es Jesús de Nazaret, y ella lo asume porque dice, por eso es que ella reconoce la deidad de nuestro Señor, ¿sí? Y la grandeza, dice, ella lo dice ahí. No, escucha lo que dice, justamente el texto que ya leí ahorita, el 25, dice, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice es el Cristo, cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Nota algo, ella tenía conocimiento, pero practicaba una religión que no tenía nada que ver. Es una cosa, pero ella tenía conocimiento, pero no era una ley para ella. No era una ley porque ella estaba confundida, había mucha confusión. Había confusión. Había confusión. El que vino a darle el entendimiento fue nuestro Señor Jesucristo. No era la ley del Espíritu, era la ley como tal. Y como ellos querían vivir... Ahora, si ella se va y continúa haciendo lo mismo, ya sabiendo que en el que cree fue perdonada, ella va a pagar porque
ya no es un pecado consciente, sino inconsciente, No, perdón, consciente, un pecado que inconsciente, deleitándose ya voy para allá, conscientemente en el pecado. un pecado inconsciente, pero en este caso, cuando ella acepta todo esto, ya viene a ser un pecado consciente, o sea, es un pecado que ella sabe que le está hablando Amaba el Señor, el pecado. amaba el pecado, entonces la Biblia dice, el Señor aborrece el pecado y ama ¿qué? Al pecador. Al pecador. Mire, y Jesús le dice, yo soy el que hablo contigo. Oiga, cuando esta mujer, dice la Biblia que lo primero que hizo fue echar su cántaro al suelo, ¿sí o no? Entonces, esta mujer echa su cántaro al suelo, mire lo que dice abajo, dice, entonces vinieron los discípulos y se maravillaban de que hablaban con mujer, mas ninguno dijo qué preguntas, que habla con ella. Mire lo que dice el verso 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. ¿Sabe qué dice la Reina Valera 1960? Dice, y fue a los hombres. Yo lo translitero, ya estamos terminando, mi amado hermano, esta tarde fue de mucha bendición, mucha edificación. Yo lo translitero, la Biblia dice la siguiente manera, la mujer dejó el cántaro y se fue a los hombres. ¿Cuál era la debilidad de la mujer samaritana? Los hombres. ¿Y qué hizo la mujer samaritana? Fue a confrontar a su debilidad. Y le dijo, yo he conocido al Cristo. Nosotros lo estamos esperando sin conocerlo, yo lo he conocido. Y esa verdad cambió la vida de la mujer samaritana. Yo he conocido al Cristo. Y los hombres, se fue a predicarle a los hombres, y los hombres vinieron donde la mujer y le dijeron, mujer, ahora lo conocemos, no solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque hemos visto lo que Él nos ha dicho. Y eso es lo que nosotros queremos a través de la palabra, que la palabra de Dios en verdad cambie tu corazón y cambie tu vida, y que tú puedas ir a salirle a decirle a la gente que has conocido al Cristo, que de hoy en adelante van a conocer la mejor parte de ti, que de hoy en adelante van a conocer lo mejor de mí, porque lo mejor de mí es la palabra de Jesucristo reinando en mis corazones. Hermanos amados, vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el día de hoy, Señor. Bendice la familia cartanaleña, bendice, Señor, Dios de los cielos, a todas esas personas que nos están viendo, y que en el nombre de Jesús sea una realidad en su vida la palabra. Mis amados, se nos fue el tiempo en una bendición especial. Dios te bendiga, Dios te guarde, la bendición cubra tu vida. Ahí está en el generador de caracteres la forma en que nos puedes apoyar. Próximo jueves, 4 a 5 de la tarde. Siguiente es un programa recreativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje. Próximo jueves, 4 a 5 de la tarde. Nos vamos en bendición del cielo, bendición para la producción, nuestro amigo Douglas, nuestro hermano Douglas, y hermanos amados, ruego sus oraciones. La próxima semana estaré saliendo para Barranquilla y regresaré nuevamente a seguir compartiendo su programa Bendiciones, porque está siendo de mucha edificación. Bendiciones para la familia cartanaleña. Vallevisión TV, siempre junto a ti.